Buenos días, gusto en saludarles, gusto tener a nuestros amigos aquí también, nos visitan. Una bendición el poder estar en esta mañana delante del Señor y sin duda alguna que Dios, como dice el libro de Hechos, añade cada día a su iglesia, a aquellos que un día tendrán la oportunidad de estar en la eternidad, aquellos que serán salvos, aquellos que son salvos y serán salvos por la eternidad. Esta mañana vamos a hablar acerca de la presencia de Dios en su pueblo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Dios estaba a través de los ángeles ministrando a aquellos que en el caso de Adán, su familia, ¿verdad? Cómo Dios se manifestaba y a través de símbolos Dios quiso revelarle al pueblo de Israel de que así como estaban esos símbolos, su presencia estaba ahí con el pueblo de Israel. Muy bien, ahora Dios quiere, Dios quiere en verdad que nosotros lleguemos a comprender que realmente tú y yo tenemos una invitación para vivir eternamente al lado de Él. Bien, vamos a analizar esta mañana la historia de Abraham, la promesa que un día se le hizo a Abraham. Y la encontramos en el capítulo 15, verso 5 y 6 de Abraham. Vamos a leer prácticamente los primeros versículos del capítulo. ¿Sí? Génesis capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Génesis 15, 1. Ahí tenemos bastantes Biblias para que no traiga Biblia. Ahí tenemos Biblias. Gracias. Dice chapter 15, Genesis chapter 15, capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Noten ustedes aquí el punto. ¿Cómo está escrito el nombre del patriarca? Como que está corto el nombre, ¿verdad? Es Abraham. Dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Qué nos dice eso? Dios es un Dios de promesas. Dios le había dicho a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. Y le dijo Dios: de ti voy a hacer una tremenda y grande nación. Imagínate a los 75 años salir. Cansado ya. Si uno que ya llega al tostón, ¿verdad? A los 50 años ya el cuerpo se cansa, ¿verdad? Ahora imagínate aquel que llega a los 75. Si la misma Biblia dice que los más robustos, ¿cuánto es? 80. Dice, la vida del hombre son 70 años y los más robustos son 80. Así que Abraham ya estaba cansado. Y es por eso que esa era su preocupación. Señor, tú me has dicho que me vas a dar hijos, pero, óyeme, se me hace que ya se te olvidó la promesa. Pregunto, ¿Dios olvida las promesas? No. Mira, tú y yo, cuando nos bautizamos, prometemos ser fieles a Dios y tantas cosas que prometemos. Y lo sentimos sinceramente. Pero fallamos.
Pero ¿sabes qué, hermano? Dios, cuando dice que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, el plan de Él no es dejarte. Y es más, cuando venga el enemigo a tocarte, a tentarte, a querer hacer de tu vida una vida desgraciada, miserable, Dios no te va a abandonar. A Abraham, Dios le dijo, mira, yo me quiero imaginar esa noche, porque era de noche. Dice que se le vino a él en visión. ¿Y cómo estoy seguro que era de noche? Quiero que te imagines a este hombre, estando en su carpa. Y le dijo Dios, ven, sal por favor. Y es bonito estar, aquellos que hemos ido a acampar, sabemos lo que es estar en un lugar donde hay oscuridad plena. Donde no hay luces de faroles, de carros. Y solamente ver la luz que viene del cielo. Yo no olvido uno de los campamentos donde fuimos, donde estábamos acampando sin comida. Ese era un campamento de vida primitiva, donde no llevamos más que el machete, el cuchillo, cerillos y a ver qué comemos, ¿sí? Así que fue una bendición porque, ¿saben? Es más, no llevábamos ni carpas. Estuvimos así, viendo, acostados ahí en el pasto y nada más el sleeping bag que llevábamos. Y poder contemplar las estrellas. Nos decía el director del club, volteen a ver el cielo y hagan una foto de lo que están viendo ahora. Y mañana que despierten, lo voy a despertar, dice, antes de que salga el sol, para que vean cómo está el cielo. Y nos pusimos a ver las constelaciones, a acomodarlas en nuestra mente, en nuestros ojos y en nuestra mente, ¿no? Y luego cuando iba a amanecer a la mañana siguiente, ¿no? Pudimos ver cómo se había movido, supuestamente, ¿no? Se habían movido las constelaciones. ¿Qué había pasado? Poder ver cómo la Tierra da vuelta y cómo se acomodó, cómo dejamos atrás aquellas constelaciones y estábamos ahora mirándolas desde otro ángulo. Es interesante eso. Abraham estaba ahí afuera, mirando las estrellas. ¿Tú te has dado cuenta que entre más fijas tu vista, cuando está claro el cielo y puedes ver las estrellas, si te pones a analizar bien detrás de esas estrellas que estás viendo, hay más, y es imposible poder contarlas. No se pueden contar. Los mismos científicos, cada vez que quieren, ya por decir así, cerrar el libro y decir ya tenemos todas contaditas. Hasta últimamente creo que encontraron un planeta bastante parecido al nuestro. ¿Saben ustedes eso? Así que, hermanos, a Abraham se le dijo, así será tu descendencia. Óyeme, que se te diga, así va a ser tu descendencia, pero tú no ves nada. ¿Qué se requiere para eso? Tener fe. Porque un hombre ya a los 75 años, una mujer a los 50 años, y que se le diga, vas a tener un bebé. Ha habido casos. Pero la cosa está de que pasaron bastantes años. Sara tenía 90 años y Abraham tenía ya los 100 años cuando tuvo el primer bebé. ¿Cómo se ve eso? Raro. Así somos los de la fe, hermanos. La gente que vive la fe, ¿cómo nos ve? La gente, ¿cómo nos ve a aquellos que vivimos la fe? ¿Nos ven raros? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué comes así? ¿Cierto? ¿Por qué adoras en este día y no en este? Ahora fíjate. A Abraham se le dijo, así va a ser tu descendencia. Y Abraham lo creyó. Y dice aquí, verso 6, capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué hermoso texto. Creer. No has hecho nada para lograr obtener
la vida eterna, pero simplemente porque creíste, Dios te considera justo, te considera digno de obtener eso que Él te prometió. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué he hecho yo, querido hermano, querido amigo, para poder merecer las misericordias de Dios? ¿Qué hemos hecho? Solamente llegar a ser hijos de Dios, ser sus hijos. Esa respuesta me gustó, ¿sabe? Porque justo de eso tenemos que hablar hoy. De cómo tú y yo tenemos un día que obtener, más bien que tener la fe y creer en Dios y llegar a ser miembros de su familia. Abraham no creyó, escuchen esto, Abraham no creyó simplemente de que su familia, es decir, su descendencia de sangre, sería grande. No creyó tan solo eso. Su mente fue mucho más, pero más allá. Más allá. Y saben que la Biblia, hermanos, no. La Biblia es un libro extenso. A Abraham se le dijo, mira, tu descendencia será incontable. Será una gran multitud. Y cuando tú y yo vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7. When we go to Revelation, chapter 7, ¿sí? Apocalipsis, capítulo 7. El verso 9 y 10. Fíjate lo que dice. Y quiero que en esta mañana te pongas a pensar de que tu nombre, está en esa multitud. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gracias a quien se debía la justificación, la justicia, la salvación, a Dios. Lo mismito que se le dijo a Abraham. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Aquí la gente que llega a formar parte de esa tremenda y gran multitud son personas que como Abraham creyeron. Y son personas que son de toda nación, pueblo, tribu, lengua. Ahí no hay bautistas, no hay adventistas, no hay musulmanes, no hay católicos. Ahí hay solamente una: los hijos de la fe. ¿Sí? Un día terminarán las denominaciones y serán salvos solamente aquellos que hayan atesorado en su corazón, que hayan creído en su corazón de que solamente hay un camino para la eternidad. Serán solamente aquellos que decidieron un día vivir de acuerdo a lo que creyeron, ¿sí? Y vivirlo. Ahora, bien interesante esto, porque hay muchas cosas que uno cree que no necesariamente vienen de Dios. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo de fe, porque cree lo que dice la Biblia y no lo que le diga la gente. Son dos cosas bien diferentes. La mayoría de la gente hoy cree solamente cosas que ni están en la Biblia. ¿Saben ustedes eso? Mucha gente simplemente es como los periquitos. Tú le enseñas a un periquito a decir algo y él lo va a repetir. Lo va a repetir porque el animal no lo piensa. Lo va a repetir. Y saben que eso posiblemente pasa muchas veces
con muchos cristianos. Y de ahí que la experiencia de fe es bien corta, bien pequeña, porque simplemente hemos aprendido de memoria algo, ¿cierto? Nuestros hijos tal vez no han tenido una experiencia real con Dios, más que simplemente, pues vienen a la iglesia porque los traemos. Pero mi sueño es que tanto los jóvenes, los adultos, los pequeños, todos llegáramos a tener una experiencia real con Dios. Mucho más allá de simplemente seguir una religión, una denominación, la creencia de una denominación, sino llegar realmente a amar y tener esa experiencia personal con Dios. Pues esa experiencia es la que tuvo a Abraham, de que creyó a Dios. Óyeme, para salir desde Babilonia, Abraham salió de Babilonia, hermanos, ¿sí? Desde Caldea salió él. Y se vino hasta la tierra de Canaán, buscando esa tierra, ese país, esa tierra que Dios le había prometido. Ahora fíjate, pero ¿cómo es que tú y yo llegamos a ser hijos de Dios? Y a la vez hijos de Abraham. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? Número uno, estudiando su palabra, ¿sí? Es cierto. Cuando uno estudia, dice la fe viene por el oír, ¿sí? Cuando tú estudias, cuando tú escuchas la palabra de Dios, y oír tiene mucho más va mucho más allá de esa habilidad que tenemos de percibir sonidos. Oír también tiene que ver con obedecer, ¿sí? Oír tiene que ver con obedecer, con seguir el consejo que se te ha dado. Pero fíjate, dice San Juan, vamos a buscar San Juan. San Juan, capítulo 1. Verso 12. Vamos a leer 11, 12 y 13 para que nos haga sentido el texto. Dice, el libro de San Juan está hablando acerca de Jesús, del verbo. Y dice el verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Cristo vino a su pueblo, ¿y el pueblo lo recibió? No la mayoría. Pero fíjate, algo bien interesante. Mas a todos, dice el verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te hago la pregunta nuevamente, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? ¿Cómo llegamos a ser hijos de la fe? Dice a todos los que lo recibieron. Por eso en esta mañana, antes de que concluyamos el mensaje, yo te invito a que lo recibas, a que tomes la decisión que te dé deseos de estar con Cristo y de un día vivir la eternidad con Cristo. ¿Cuántos quisieran ser eternos? Vivir la eternidad. Mira, y realmente, aunque a veces no nos pongamos a pensar en eso, sí nos preocupamos por los años que pasan en nuestra vida. Tú te puedes dar cuenta de que nos preocupamos ya cuando comienzan a salir las canitas de nuestra cabeza. Vamos a comprar tintes, ¿sí? Para seguir, que el pelo se siga viendo natural. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al envejecimiento, ¿sí? Y quienes se preocupan más, sin duda alguna, que son las damas, ¿verdad? Las cremitas antiarrugas, ¿sí? Queremos que todo eso haga milagros, ¿cierto? Yo sé que algunas no. Yo sé que algunas quieren verse dignamente la edad que tienen, ¿verdad? Y con valor portan esa edad, ¿cierto? Con valor
con orgullo decir, he vivido, lo he disfrutado en mis años. Pero saben, hermanos, llegan los momentos cuando nuestro cuerpo se cansa. Se cansa nuestro cuerpo, envejecemos, pero como que hay algo inherente, algo dentro del ser humano que lo hace que quiera aferrarse a la vida. La mayoría de la gente quiere vivir, ¿cierto? Y no tan solo vivir, sino que quiere estar sano. El problema está de que no todos queremos pagar el precio para estar sanos y para vivir larga vida, que es el resultado de vivir sano, ¿cierto? Pero ahora imagínense ustedes, no tan solo vivir 70, 80 años, sino vivir eternamente. Llegar a vivir eternamente, hermanos, eso no nos entra en la cabeza. ¿O sí? Es un concepto sumamente elevado. El concepto de eternidad, como que nuestra mente no alcanza a percibir, a comprender esa palabra. La palabra eternidad. ¿Alguien me puede definir eternidad? Es como decir infinito. ¿Qué es infinito? Algo que no tiene fin. Algo que no termina. Ahora fíjate. Aquí dice que al que lo recibe, aquel que recibe a Cristo, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y dice el verso 13. Fíjate qué hermoso texto. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, tú y yo, está en la voluntad de Dios que lleguemos a ser salvos. ¿Cierto? En la voluntad de Dios está que tú y yo lleguemos un día a disfrutar de ese lugar que dice Jesús ahí en San Juan 14, del 1 al 3. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y dice, volveré otra vez y me llevaré y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese lugar es el que Dios quiere que disfrutemos como resultado de haberlo aceptado, de haber sido engendrados en Él. Pero fíjate, los judíos llegaron a creer que solamente ellos eran los recipientes y únicos recipientes de la gracia divina, que los demás no merecían tener las bendiciones de Dios. De ahí que cuando el judío oraba, ¿cómo decía? ¿Se acuerdan ustedes? Decía, Señor, y pegándose en el pecho decían, Señor, te doy gracias. Gracias porque no nací mujer. Eso decían los varones. Imagínense ustedes. Señor, gracias porque no nací mujer. Porque no nací perro. Y porque no nací gentil. Bárbaro eso, ¿verdad? Tremendo. ¿Por qué? Porque para ellos eran una maldición. Tristemente. Pero para Dios, aquellos que no lo recibieron, aquellos que hicieron a un lado la invitación divina, pues Dios esa invitación se la pasa a aquellos que quieran tener la vida eterna, a ti y a mí. Ese era el plan de Dios, de que todos llegaran al conocimiento de Él a través de ese pueblo que Él había elegido. Pero ese pueblo no quiso vivir a la altura de lo que Dios quería. No quiso creer lo que Dios decía. Por eso, el Señor dice ahora en su palabra, Gálatas 3:29, vamos a buscarlo, Gálatas 3:29. Dice, y si vosotros
sois de Cristo. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Escuchen esto. Qué interesante ese texto. Dice que si nosotros somos de Cristo, si nosotros hemos nacido ahora en Cristo, si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, llegamos a ser hijos también de Abraham. Ahora, es decir, de acuerdo a la promesa. Ahora fíjate, la promesa que Dios le hizo a Abraham iba mucho más allá de simplemente el cumplimiento de esa línea de sangre. ¿Sí? Y es verdad que a través de Abraham nació aquel que iba a ser el padre de una gran nación. ¿Sí? Pero fíjate qué curioso, que de Abraham no tan solo nació una gran nación, nacieron 3 grandes grupos religiosos de los más fuertes en el mundo. ¿Saben cuáles son? Mira, de Abraham nació el judaísmo. De Abraham nació el islamismo. De Abraham nació también el cristianismo. Los 3 grupos fuertes del mundo en cuanto a religión, de él nacieron. Ahora, quiere decir que Dios pensaba mucho más allá que eso. Por eso dice aquí el texto, que tú y yo, si llegamos a creer en Cristo, ciertamente también llegamos a ser linaje de Abraham, hijos de Abraham y también herederos según la promesa que se le hizo un día a Abraham. Por eso, hermanos, si tú y yo tenemos fe, si tú y yo llegamos a creer en lo que Dios promete en su palabra, tú vas a formar parte de esa gran multitud y un día tendrás la oportunidad de entrar por esa ciudad que Él ha ido a preparar. San Juan dice, ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 2 y 3. San Juan, Apocalipsis capítulo 12. Revelation chapter 21. Ando viendo los números al revés. 21. Mejor en español, ¿verdad? Aquí andamos con el English. Dice capítulo 21, versos 2 y 3. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es decir, San Juan el revelador, el escritor del libro de Apocalipsis, él vio esa ciudad preparada para aquellos que son del linaje de Abraham. Yo sé que hay mucha gente que dice que los que se van a salvar nada más son 144,000. Pero cuando tú lees en el capítulo 7 de Apocalipsis, tú ves 2 grupos. Tanto los 144,000 y también como una gran multitud. Llegamos a la conclusión entonces, ahí, de que dentro de la gran multitud es cierto que hay un grupo especial. O bien, finalmente, toda la gran multitud son los que Dios quiso que fueran salvos y que formaran parte de un grupo que Él considera único y que lo es. Y que para Él todos son sus 144,000. Pensando en un número simbólico simplemente. Aquellos que son de la fe. Aquellos que en algún momento creyeron y se prepararon. Porque tal como Abraham, salieron por fe, creyeron y aventuraron sus vidas
a ser guiados simplemente por Dios. Les pongo el ejemplo de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir herencia. Y sin saber, salió a donde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es cierto que Abraham salió para buscar la tierra prometida. Es cierto que salió para buscar la ciudad donde él iba a habitar. Pero ¿sabes qué? De acuerdo a lo que dice Hebreos 11, 8 al 10, es el que leí, dice aquí que salió y esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es solamente Dios. Por lo tanto, hermano, Abraham entendió y vio mucho más allá, que su pueblo no tan solo iba a ser simplemente el de sangre, sino aquellos que creyeran por la fe en Cristo. Por lo tanto, a manera de conclusión, tú y yo estamos invitados a formar parte de ese gran grupo, donde Dios tiene planes finalmente de morar eternamente con su pueblo. ¿Tú te puedes imaginar eso? Les hago esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, ayúdenme. Es pregunta de examen. Al final les voy a regalar una foto mía. No, mejor no contesto, ¿verdad? Dicen. A ver, es pregunta. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? Perdón. ¿Dónde está Dios? Arriba. ¿A dónde? No, si no es piñata. Arriba, abajo. No, a ver. ¿A dónde está Dios? Díganme ustedes, ¿dónde está Dios? Sí, pero ¿dónde está su morada? Hay un lugar donde Dios realmente está. ¿Dónde? En su casa. Sabemos que a través del Espíritu Dios está en todo lugar. Pero fíjate, si ustedes me dicen, Dios está en el cielo, aquí arriba. Ahora, tú pregúntale a un chino, a un japonés, ¿dónde está Dios? A un chino que sea cristiano, claro está, ¿verdad? Que cree en Dios. Te va a decir lo mismo, está aquí arriba, pero date cuenta que la tierra es redonda. El chino va a decir, el cielo para él está allá. Sí, para los que estamos aquí en este lado norte de América, está en una posición diferente. Para el que está en el Pacífico, para el otro lado, etcétera, etcétera. Por eso está en todos lados. Por eso. Pero Dios tiene un lugar donde mora. ¿Sí? Hay un lugar donde Dios mora. En el tercer cielo. No sabemos dónde está. Por la inspiración del Espíritu de Profecía sabemos que de allá de por Orión vendrá. Ahora, les hago esta pregunta simplemente a manera de curiosidad y para despertar tu mente un poquito, ya para concluir. Un día le preguntaron a un dirigente líder de jóvenes, Honorela Martín, le preguntaron, ¿dónde está Dios? Y él decía, allí en algún lugar en el centro del universo. Sí, en el centro del universo. Pero fíjate, nosotros no sabemos dónde está Dios en cuanto a morada, ¿verdad? Sí sabemos que, de acuerdo a la Biblia, que existe una morada. Pero ahora imagínate tú que un día Dios va a arrancar de ese lugar donde está. Él va a arrancar su santa ciudad. Y Él va a decir, ya no la quiero tener ahí. Porque yo quiero finalmente habitar con todo aquel que creyó en mí. ¿Te imaginas, Eliana? Tanto te ha amado Dios. Tanto la ha amado Delia Dios. Tanto nos ha amado
que un día Dios decide arrancar esa ciudad de ahí y traerla y establecerla en esta tierra. Cuando concluyan el milenio y cuando todo el pecado sea extirpado del universo, Dios va a establecer, y por eso dice aquí el verso 3 del capítulo 21, y oí una gran voz del cielo, Apocalipsis 21:3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Finalmente, Dios establecerá el centro de su reino al lado de aquellos que fueron redimidos, al lado de aquellos, entre aquellos que por fe lo aceptaron y que decidieron ser hijos de la fe de Abraham. Por eso, hermano, es importante creer en Dios, conservar la fe, vivir lo que has creído, estudiar su palabra y prepararte, vivir eso que has aprendido. ¿Y sabes qué? Dios no puede rechazar a aquel que creyó en Él. Dice el texto, a los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y San Juan en su primera carta dice, y lo somos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Si hay alguien que experimentó y supo lo que significa ser transformado y vivir a como Dios quiere, fue Juan. Por eso a él se le llama el discípulo del amor, porque él habla del amor. Él es el que habla en Juan 3:16 de que el que cree en él no se pierde, mas tiene vida eterna. Él es el mismo que dice, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, si quieres experimentar el verdadero amor y la transformación total, acércate a Dios, cree en Él, entrégate a Él y déjale a Él las consecuencias. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, y que podamos prepararnos, porque hay una ciudad preparada para aquellos que son de la fe de Abraham, que son hijos de Dios. Juntos vamos a ponernos de pie, vamos a cantar el siguiente canto que está preparado y vamos a escucharlo, vamos a cantarlo. A ver, por favor. Mediten en este canto. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque delante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque delante estés. Hoy es el día de
salvación, deja que te deja que te Oremos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la invitación que nos haces. Y Señor, qué hermoso es poder pensar que allá en tu trono eterno, un día tú pensaste en que cada uno de los que estamos aquí, y muchos más, millones y millones más, podrían disfrutar de todo lo que tú has creado. Tú no eres un Dios egoísta. Lo quisiste compartir con criaturas pensantes que llegaran a considerar la importancia de la salvación y vivir eternamente contigo. Gracias por la invitación. Gracias, Señor, porque hoy es el día de la salvación. Permite, pues, Señor, creer en ti, rendir nuestras vidas por completo a ti y vivir, Señor, así para el día de la eternidad. Gracias por tu amor y bondad. En Jesús lo pedimos y le agradecemos todo. Amén. Amén. Feliz sábado. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.